Impulso para crecer, un podcast de CaixaBank Connect, el servicio de CaixaBank para emprendedores e inversores, negocios y empresas. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Impulso para crecer, digitalizarse o morir. Este podríamos decir que es el nuevo, o ha sido el nuevo ser o no ser, repetido hasta la saciedad, muy especialmente a raíz del tsunami que supuso la entrada de la COVID-19 alrededor del mundo. Para miles de empresas también que se vieron obligadas a parar su actividad por no poder dar salida a su stock físico en las tiendas. Este es solo uno de los miles de ejemplos. Entre 2020 y 2021 se vivió una aceleración de la digitalización correspondiente a los próximos entre 8 y 10 años, según decían los expertos. Y la transformación digital se ha vuelto algo incuestionable. ¿O no? ¿Es el nuevo must-have de las empresas? Vamos a hablar de digitalización en este nuevo Impulso para crecer y lo hago como siempre muy bien acompañada. Dejadme saludar en primer lugar a mis dos compañeros. Voy a saludar por cambiar el orden porque llevamos los anteriores saludando al revés. Saludo en primer lugar a Marc Galtés, periodista durante muchos años de empresas y de startups, ahora Corporate Development Director de Tech Barcelona. ¿Cómo estás, Marc? Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos, igual que a Carlos Soto, periodista especializado en economía digital y además creador de la primera serie documental sobre ciberseguridad en España que se llama El enemigo anónimo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, como siempre. Vamos a meternos en faena, ¿os parece? Parece. Es un tema además interesante y además vayamos por partes, que diría Jack. Una pregunta muy general. ¿Por qué digitalizar, Mar, por ejemplo, hoy en día una empresa? Yo me acuerdo, déjame hacer un pequeño viaje al pasado, cuando la irrupción de Internet era ¿por qué poner Internet en las empresas? Y un experto en ese momento decía, tú imagínate que hace 100 años le tuvieras que haber explicado a alguien por qué poner corriente eléctrica, por qué enchufarse a la corriente. Pues yo creo que estamos en este mismo momento, o sea, cómo es un servicio, una utility, es un servicio básico sin el cual no podemos hacer funcionar la mayoría de herramientas que necesitamos para las empresas sobrevivir. O sea, no es sí o no, sino no hay alternativa posible. O sea, lo que decía, digitalizarse o morir, Carlos. A ver, es verdad que a lo mejor habría que debatir qué es digitalizarse o qué entendemos por digitalizarse, porque pueden ser muchas cosas y dependiendo del tipo de empresa que sea, tendrá más sentido o no más sentido. ¿Qué es digitalizarse? Si por digitalizarse entendemos con que tengas una página web, con que vendas por internet, siento ser el Grinch de la digitalización, creo que no todas las empresas tienen por qué hacerlo. Nos hemos tirado años en que todos los gurús de la digitalización decían que hasta el pastelero de la esquina tenía que vender por internet porque no solo se iba a limitar a su calle, sino que iba a poder vender a mucha gente. En fin, siento decirlo así, el cuento de la lechera, que es muy bonito, pero que no es tan fácil de aplicar, porque si tú tienes un negocio en el que, es que el ejemplo de los cupcakes o las pastelerías me viene muy bien, y vendes por internet, tienes que tener un control de stock, un packaging, una distribución, un tipo de logística que es muy compleja de llevar a cabo y que seguramente no te merezca la opinión. Ahora bien, si por digitalizarse entendemos, por ejemplo, estar en redes sociales, a mí eso sí me parece esencial. Incluso para la empresa más física, más ni siquiera local, de barrio, incluso sí que me parece esencial. Me vuelvo a la hostelería. Un restaurante, una empresa que venda pan, o un horno, una pastelería o lo que sea, puede utilizar precisamente las redes sociales y más que ahora lo que impera es la imagen y no el texto para vender, entre comillas, sus productos. Con lo cual, para mí, una digitalización completa de página web y venta por internet no creo que sea para todo el mundo necesario. Estar en redes sociales, caray, se me antoja complicado no hacerlo. Seguramente está toda la parte de procesos internos, que no solo para vender hacia afuera, sino para optimizar la gestión interna y liberar tiempo del emprendedor, del empresario, para poder dedicar a otras cosas, ya es una parte importante de la digitalización. Y con tu ejemplo de los cupcakes me hacías pensar en un ejemplo muy cercano que tengo de un fabricante de quesos de leche de cabra.
En su caso, se plantearon, incluso durante la pandemia, vender por Internet. Como su limitación es la leche disponible del rebaño de cabras, ellos no pueden fabricar tantos quesos como la demanda les podría generar vendiendo por Internet, pero no tienen la infraestructura ni las cabras. Pero vía, en este caso, por ejemplo, redes sociales, les ha permitido crear una marca más fuerte que les repercute en reforzar su canal de venta. Pero yo creo que no es una elección o redes sociales o e-commerce, porque en algunos casos igual a alguien no le interesa nada estar en redes sociales porque por el perfil de marca pues le interesa moverse por otro público, o su público no es lo que quiere. Yo creo que aquí no se trata de la dicotomía o una cosa o la otra, sino son herramientas que están a la disposición de todo el mundo y te permiten, y estamos hablando aquí de comercio, porque o sea, el mundo empresarial va mucho más allá, pero el comercio te permite tener acceso a un público que de otra forma no pasaría por delante de tu tienda o que incluso no necesitas tener una tienda física para atender a ese comercio. Y si no es un producto perecedero, como es una cupcake o un queso, pero en temas de moda, por ejemplo, un pequeño artesano diseñador le permite a través de las redes sociales o a través del e-commerce llegar a cualquier lugar del mundo, cosa que de otras formas serían muy complicadas de vender. Pero yo creo que tenemos que diferenciar lo que es la parte del retail, la parte del comercio y la parte del B2C con todo el universo B2B, que la digitalización es todavía, supongo, mucho más acuciante. Sí. Esto es un poco lo que decíamos en el episodio, si os acordáis, de la inteligencia artificial, ¿no? Que hay sectores, efectivamente, donde tiene un impacto tan determinante como en su momento, cuando hablábamos de IA, era el sector sanitario, el sector de la salud digital. Aquí yo creo que pasa lo mismo. Si hablamos del comercio, hablamos del sector hostelero, mucho más a raíz de 2020, de la pandemia mundial. Yo creo que se ha vuelto imprescindible que las empresas, sobre todo de esos sectores, pero en mi opinión de todos, se digitalicen al final. Vamos a avanzar un poquito, porque identificar los factores que impactan en los objetivos, en el mercado, en los clientes de la compañía. Podríamos decir que estos tres, de una forma muy básica, son los cimientos a la hora de desarrollar una idea de negocio. Pero, ¿y si hablamos de los pasos a la hora de digitalizar una empresa, por dónde habría que empezar? Yo creo que hay un paso, y aquí hay mucha teoría, muchas consultoras que están muy especializadas en identificar los procesos y las soluciones, pero una reflexión previa creo que es identificar las necesidades del usuario, el potencial de la tecnología y desde el punto de vista casi del emprendedor o del proveedor de tecnología, pensar que muchas veces hay tecnologías que quizá no solucionan ningún problema real. O sea, que la tecnología nos permite hacer muchas cosas, pero es que igual no es realmente un problema para alguien. Decíamos, pues para el vendedor de quesos, igual el problema no es vender el doble de quesos, porque es que tampoco tiene la leche para producirlos. Por tanto, si a él le venden una solución para duplicar ventas, para vender el doble, pues le va a generar un problema, no va a ser una solución. Esto, que es pues un ejemplo muy simple, aplicado a todas las industrias, o sea, identificar, y esto entramos en el gran negocio de las consultoras, ¿no? Claro. Identificar cada proceso de la cadena de valor, cuáles son las herramientas que se utilizan y cuáles son las que pueden mejorar. Y creo que esto no es un debate que va solo de tecnología, sino que va de cultura, de culturas empresariales. No es solo cómo se utiliza o qué herramienta utilizar, sino cuál, y esto lo hemos visto en las complicaciones que se generan en las empresas cuando se instalan los ERPs, los CRMs, que suelen ser sobre el papel, son proyectos de mucha utilidad y de una evidencia aplastante, pero cuya implantación es mucho más compleja, pues porque a veces los procesos están adaptados a la cotidianidad y cambiarlos solo por tecnología a veces no tiene sentido. Hay que buscar este equilibrio entre lo que mejora la tecnología y lo que puede llegar a complicar la vida. Es que es de cajón, o sea, la transformación cultural va antes que la transformación digital en cualquier tejido empresarial de cualquier país. Ese ha sido seguramente uno de los problemas también por los que ha costado adoptar este tipo incluso de terminología, que
España, que es un país de pymes y de micropymes, ha costado muchísimo. A mí me sigue sorprendiendo, hablando otra vez de la pandemia, que hubiera la criba que hubo y hubiera la sangría que hemos comprobado todos durante 2020, porque se llevaba hablando de digitalización los últimos 10 años. ¿Cómo es posible? De todas formas, piensa que todos como usuarios, como consumidores, como personas en nuestra vida de civil, llevamos en el bolsillo un teléfono con una capacidad de computación y tenemos digitalizados nuestros procesos personales infinitamente más que están digitalizados los procesos en empresas. Y un ejemplo, por ejemplo, todos utilizamos Booking para reservar o planificar vacaciones. El salto de la digitalización de los viajes en las empresas no, está llegando, pero es mucho más difícil. Hay un unicornio en Barcelona, TravelPerk, que lo que se planteó hacer desde el inicio era digitalizar los procesos para viajar desde la empresa, pero eso no es solo escoger o seleccionar comprar el billete, es que cada usuario pueda decidir a qué hora le conviene más viajar, qué tipo de establecimiento, qué ruta quiere hacer, a partir de unos parámetros acotados por la propia empresa, a nivel de coste o a nivel de horarios y tal. Pero dejar la flexibilidad que permite la digitalización o las herramientas digitales cuesta mucho más de implantar en el mundo empresarial de lo que todos como usuarios estamos súper acostumbrados a utilizar. Sí, el ejemplo de TravelPerk creo que es el mejor. Es como llevar una solución que ya utilizan los ciudadanos, es hacer el Booking para las empresas o el Airbnb para las empresas, porque es verdad, fíjate que no lo había pensado, lo estoy pensando ahora, que hay procesos que tenemos altamente digitalizados y además con una naturalidad pasmosa todos los usuarios, pero que a la hora de llevarlos a la empresa hay muchas más barreras. Quiero entender a las empresas, claro, hay cierta burocracia que no te puedes saltar y es un poco más complejo, pero sí, es verdad que en este caso la sociedad una vez más va por delante de las empresas en este tipo de cosas. Claro. Y como en cualquier transformación cultural, los perfiles que se requieren para cuando cambias las herramientas, pues no es lo mismo tejer a mano que instalar una máquina textil de vapor. Requieres profesionales distintos, por tanto hay un impacto en las plantillas de las compañías y en la formación de las compañías que hay que acometer y no son decisiones que se pueden hacer de un día para otro. Por tanto, estamos la pandemia aceleró una parte, pero estamos en este paso de evolución. Estamos en ello. Habéis citado un par de herramientas que a mí, me parecen muy prácticas. No sé si podríamos citar alguna más. O sea, herramientas o soluciones útiles, intuitivas, con las que quizá trabajéis vosotros en vuestro día a día y que puedan ayudar o servir en el proceso de digitalización de una empresa. Yo voy a decir una súper básica, que igual no estáis de acuerdo, pero Slack. Slack para mí ha supuesto un antes y un después. Y yo soy emprendedora y tengo una empresita también y, jolín, a la hora de gestionar el equipo a mí me ha ayudado un montón. Y he dicho una súper básica, ¿eh? Yo tiro también de muchas muy básicas y a lo mejor no necesariamente mega disruptoras o no necesariamente mega disruptoras en 2023. A mí me quitas hoy Google Drive, claro, y no sé dónde ir. Básicamente, no sé dónde ir si me quitas Google Drive. Para otras empresas, pues si montas un e-commerce, lo más probable es que te vayas a un Shopify. O igual que con Google Drive, empresas que en su momento fueron disruptoras, que hoy no las percibimos tanto, pero que son básicas, como PayPal o cualquier entidad financiera que te dé una pasarela de pago interna para gestionar dichos pagos, porque es como que mucha gente se piensa, voy a montar un Shopify para vender, pero no piensa en su pasarela de pago. Claro. Es decir, hay muchas herramientas que sin ser tremendamente disruptoras a día de hoy, porque ya tienen más de una década de vida, son esenciales en el día a día. Mar, no sé si se te ocurre alguna más. Recordaría el papel de las básicas, un Google Calendar que hacíamos antes de compartir calendarios y de poder visualizar, pero eso la tenemos tan asumida. Slack también, el Trello me parece una buena herramienta. Yo hice un intento con Trello, no me convenció. Pero es un tema de muchas veces, al final son sensibilidades y culturas. A mí me sigue despertando la curiosidad o intrigando cómo vamos a tener que sustituir, creo que no está resuelto,
los momentos creativos, los momentos de brainstorming en la máquina del café, creo que es un reto que no está nada solucionado, porque no es lo mismo hacer, o sea, hemos sustituido todas las reuniones por videollamadas y es para mí quizá, no lo hemos mencionado, pero quizá la videollamada sería para mí la herramienta de más productividad que hemos incorporado en los últimos tiempos. Pensemos que antes había que desplazarse pues una hora para una reunión de media hora y volver. Sumábamos unos tiempos de viajes que no sé, que ahora los hemos llenado de muchas más reuniones que después hay que trabajar, lo que se ha hecho en esas videollamadas, ¿no? Pero como herramienta. Pero esos momentos de, incluso el antes de entrar en una reunión, la conversación esa más informal, que de ahí salen muchas cosas, creo que es uno de los grandes retos de la digitalización y así se nos evidencia cuando desde Tec Barcelona trabajamos en la manera, o sea, nosotros como agregadores que somos de empresas, de grandes empresas del ecosistema, pero también de startups, planteamos sobre la mesa retos que nos ocupan. Y alguno de ellos, por ejemplo, la forma de trabajar, cuando hablamos de esta tendencia que evidente desde el remoto, que parecía que un momento que hubo el boom del remoto, todas las empresas nos están diciendo que estamos yendo hacia la flexibilidad, o sea, el valor, la palabra clave es la flexibilidad y aquí es importante las herramientas que se utilizan, la planificación, el reporting, tal, pero los momentos de creatividad, los momentos más personales, más humanos, creo que de momento no hay herramienta ni inteligencia artificial que sea capaz de asumir. Yo creo que eso es un trabajo y una preocupación, un quebradero de cabeza para los departamentos de recursos humanos, sobre todo, que se las están viendo difíciles para efectivamente no perder esa esencia o ese sentimiento de pertenencia a la empresa, ¿no? Y que se siga fomentando el sentimiento de trabajar en equipo, que yo creo que es una de las complicaciones. Por no citar otra herramienta que a mí personalmente me está ayudando un montón, esto es una popular opinion para los diseñadores, lo sé, Canva. ¿Utilizáis Canva? Es que si estamos hablando, que lo hemos comentado al inicio, de creación de contenido en redes sociales, alguien que de verdad, yo que no soy experta ni muchísimo menos en diseño, se pueden hacer cosas bastante decentes para que luego puedes utilizar en tu estrategia de social media, por ejemplo. Pero bueno, no me quiero detener aquí porque muchos expertos señalan a la digitalización como la cuarta revolución industrial. Lo cierto es que lo estamos comentando, está definiendo el futuro del trabajo, eso es así. ¿Contemplaremos la digitalización completa de la fuerza laboral en algún momento? Mar dice que no. Yo creo que la palabra completa no le veo sentido porque la digitalización al final es un camino. No hay que llegar a unas herramientas concretas, sino a medida que vamos avanzando, lo hemos estado hablando, surgen nuevas tecnologías que ahora somos incapaces de pensar que dentro de 5 años estaremos en él. Así que creo que hay algunas tareas que quedan fuera, pero pensando precisamente en esto, a todos se nos puede venir a la cabeza las máquinas esas en la agricultura, que a través de la visión por computador son capaces de seleccionar pues, las frutas de diferentes calibres y de diferente nivel de maduración a partir de la visión por computación. O sea que un sector que nos parecería que queda muy alejado de la digitalización, o algunas startups que estamos viendo ya y que desde CaixaBank, por ejemplo, tengo constancia que desde Agrobank es un tema que están muy sensibles, pues cómo medir diferentes herramientas de sensorización y de imágenes satelitales para analizar la situación de los campos, de las cosechas y diferentes herramientas para analizar la productividad de los campos. ¿Esto quiere decir que dejar de haber agricultores? Claro que no. Hay que seguir yendo al campo a sembrar y a cosechar, pero las herramientas con las que tomar decisiones sobre los campos van a ser muy diferentes con la digitalización, teniendo esta información que antes sin tenerla, que era pues seguramente la sabiduría popular, pero ahora pasada por el filtro de la digitalización. Es que la digitalización del campo, y menos mal que lo has sacado, porque efectivamente es uno de los cambios necesarios que han ocurrido a lo largo de los últimos años. Carlos. A mí, fíjate, me gustaría pensar que la digitalización de la fuerza laboral se hiciera bastante rápido. Pero creo que los datos nos invitan a ser pesimistas o, dándole la vuelta a esto, los datos nos demuestran que todavía queda mucho por hacer. Cuando empezó la pandemia y los confinamientos,
todos los gurús cercanos al empleo hablaban de no se volverá a trabajar en la oficina, esto es un nuevo universo, una especie de nueva revolución humanística y laboral que se nos abre. Bueno, como siempre, datos matan relato. Según un estudio de Randstad, en 2019 cerca de 600.000 personas en España teletrabajaban ocasionalmente, es decir, al menos un día a la semana, desde su casa. 600.000 en 2019. Llega 2020, 2 millones de personas. Llega 2021, 1,8 millones de personas. Llega 2022, 850.000 personas. Ojo que ya estamos en 2022 ya estábamos muy cerca de los 600.000 de 2019. Claro. Con lo cual, creo que hay todavía mucho camino por hacer. Hay una serie de colectivos que ya no entienden el trabajo sin el fully remote. Toda la parte de desarrolladores, si tú hablas con las startups, todos los departamentos técnicos o las grandes compañías que contratan developers o toda la parte del perfil técnico, trabajar en el espacio físico, casi ya no es en la oficina física, ya no es una opción y tienen que ofrecerles el remoto para contratarles, pero hay toda una serie de ámbitos, que es lo que decíamos, el trabajo en equipo y sobre todo el contacto humano es de momento para muchas cosas es irreemplazable. Yo recuerdo, perdonad, unas palabras que tengo como grabadas a fuego de Raquel Roca, que tampoco son muy innovadoras. Raquel Roca, que es una experta en futuro del trabajo, que dice que al final es que somos seres sociales, o sea, es inevitable, necesitamos seguir viéndonos en persona. Y que no se me olvide, pero yo creo que otra de las grandes diferencias que ha traído la digitalización es el tema de la datocracia. O sea, y tiene mucho que ver con IoT. Estoy pensando ahora mismo en Alicia Sin, por ejemplo, la cofundadora y la CEO de Libelium, que se dedican a esto, básicamente, a sensorizar realmente todo lo que se nos pueda venir a la cabeza. Y ella defiende mucho la datocracia a raíz del Internet de las cosas para tomar decisiones en base a los datos. Y es otra de las, creo, ventajas, en mi opinión, que ha traído la digitalización. Carlos. Sí, es que al final hay muchas cosas que pensamos que pueden mejorar con digitalización y luego no mejoran, y viceversa, cosas que pensamos que no se van a mejorar y se mejoran. Los datos. Y es que aquí me vais a perdonar que yo sea el pesado, será porque llevo como 13 años trabajando desde mi casa o desde mi oficina y además trabajando en grupo. Yo creo, fijaos, esto creo que va más allá de la digitalización y entra en el tema de lo social. Creo que durante la pandemia todos nos quisimos sentir muy especiales y que todos trabajamos en sectores en los que era imprescindible el contacto humano porque se socializa, porque es en torno a un café donde surgen las mejores ideas. Creo que aquí había un poco de encantamiento con nosotros mismos. Todos los sectores nos creíamos seres de luz, que teníamos que estar sí o sí juntos porque ahí es donde surgen las mejores ideas. El hecho es que la mayoría nos fuimos a nuestra casa y creo que no pasó nada. Es verdad que es un poco cuñado por mi parte decir que no pasó nada mientras no miremos datos, pero creo que tenemos que quitarle un poco de mística al café socializador. Puedo entenderlo, pero creo que igual tenemos que quitarle un poquito de importancia y confiar más en que de manera remota las personas también saben trabajar en equipo y se puede digitalizar la fuerza laboral. Entre otras cosas porque seguramente muchos equipos a día de hoy que se creen nuevos o de reciente creación es que no hayan conocido en su vida lo que es el café para compartir y para hacer ese brainstorming, ¿no?, del que hablaba Mar. Nos quedan muy pocos minutos y hay dos temas que considero muy importantes y que deberíamos tratar. Uno, y también tiene mucho que ver con el tsunami de la pandemia, el burnout. Yo creo que, claro, es que nadie nos había enseñado a teletrabajar bien. Y cuidado, que es que, claro, teletrabajar no es trabajar desde tu casa. Teletrabajar es poder trabajar desde cualquier sitio mientras tengas unas condiciones óptimas para poder hacerlo. El tema del burnout y la salud mental también creo que ha tenido mucho que ver o ha tenido un incremento en este tipo de problemáticas en la sociedad civil, y la digitalización seguramente ha tenido mucho que ver. Carlos, no sé cómo lo ves. Sí, a ver, yo con el burnout me pregunto, porque aquí partimos de una idea o de una premisa que se solía decir que es, como no estamos acostumbrados a teletrabajar, es como que no sabemos discernir en qué momento acaba la jornada laboral, o muchas veces la flexibilidad acaba siendo de todo menos flexibilidad, porque quiere decir que estás respondiendo emails a las 9 de la noche. Mi duda aquí es ¿qué está detrás del burnout? Es decir, ¿está un empleado que no sabe organizarse?
o está un responsable desempleado que no decide cuándo le puede llamar y cuándo no. Y máxime cuando estuvimos unos cuantos meses confinados, si antes tu jefe te llamaba a las 8 de la tarde podía decir que estabas en la calle. Claro. Pero amigo, en marzo de 2020, ¿qué decías? No podías decir absolutamente nada. Entonces, creo que hay parte de problema en que a lo mejor alguien que nunca ha teletrabajado se pueda sentir agotado porque no sabe discernir o no sabe distinguir los distintos escenarios, pero creo que las empresas también tenían que poner mucho de su parte de delimitar ellas mismas los horarios de sus empleados. Mar. Hemos trabajado este tema, os comentaba antes, en un grupo de trabajo dentro de Tec Barcelona en el ecosistema. Y una de las reflexiones que salía es la importancia de definir los procesos y de definir las pautas. Trabajar por proyectos es algo que no es fácil de cambiar de un día para otro y requiere responsabilidades por parte del trabajador, pero también responsabilidades por parte de la persona que lidera el proyecto. Definir los parámetros, definir las fronteras, no solo físicas, sino también temporales de este trabajo, son importantes. Y para mí, lo que hace más difícil de todo esto es que al final nos estamos enfrentando que todo pasa por un mismo dispositivo, por donde está toda nuestra vida personal, pero también nuestra vida de ocio, nuestra vida personal. Entonces, separar, antes era más fácil cerrar la puerta de la oficina y salías a otro mundo. Ahora no cierras el móvil o no cierras el ordenador porque por ahí también tienes Netflix o por ahí también tienes el WhatsApp o tienes el Instagram. No hay una puerta física de una oficina detrás de la cual dejar los problemas del trabajo porque los llevas siempre en el bolsillo. Entonces, el ejercicio ese de ser capaces de quizás pues desincronizar el correo durante las vacaciones o poner el out of office cuando toca, pero es un tema cultural, y hablábamos antes, no es un tema de utilizar las herramientas, sino adaptar el uso de esas herramientas a unas nuevas normas de conducta social. Y no estamos ahí todavía. ¿Quién decide si es...? Por ejemplo, a mí me molesta mucho que la gente me responda mails fuera de horas. O sea, yo a veces programo, a partir de una hora que me parece menos decente, a partir de las 7 de la tarde, programo los mails para que salgan al día siguiente a las 8 de la mañana, porque ya no es solo para no molestar, porque es que veía que la gente me los contestaba y no quiero que me los contesten, pero esto es un cambio de parámetros culturales. ¿Qué es buena educación? ¿Qué es la etiqueta? La etiqueta en las redes o en el uso de las nuevas herramientas no está socialmente establecida, como todos somos conscientes pues, de cómo se pone una mesa o cómo te comportas en un espacio determinado, porque llevamos siglos haciéndolo así. Pero con las herramientas digitales no tenemos el histórico de siglos de saber qué es de buena o mala educación. Lo estamos construyendo entre todos todavía. Nos estamos quedando sin tiempo. Que agobio, porque es que de verdad que es un tema que podríamos seguir hablando muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Mar. Gracias. Os veo en el próximo episodio. Seguimos. Muchísimas gracias también a todos los que nos estáis siguiendo ya. Así que gracias, lo decimos siempre. Es una palabra que me encanta. Y os emplazamos al próximo programa. Hasta la próxima. Impulso para crecer, un podcast de CaixaBank Connect.